Ha estado, el licenciado tiene una larga trayectoria, pertenece a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, entonces tienen un buen trabajo a nivel nacional, tiene bastantes cartas de presentación. Cuando fui al radio a invitarlos a este foro, la misma gente empezó a llamar y decía, ¿de verdad va a estar el licenciado Vivero? Les decíamos, sí, él es el que va a estar en el foro. Entonces mucha gente tiene usted aquí, licenciado, que conocen su trayectoria y que estamos aquí para escuchar este análisis que vamos a hacer sobre la reforma laboral. Les pido que le demos un aplauso de bienvenida al licenciado y los dejamos en manos de él. Bueno, en manos no, porque no los alcanzo a ganar a todos, pero en oídos. Pues agradezco muchísimo la invitación y me encanta que haya tanta gente. Ayer estuve en Cuautla, en el IPRO de la UNAM, con jóvenes, y me encantó un auditorio, bueno, casi el doble de lo que estaba aquí, pero venir a un foro así de 50, 60 personas es muy importante. Y lo importante sobre todo es que la información sobre la reforma laboral se difunda. Quiero decirles de entrada que tenemos una página en internet, si quieren anotarla. Pueden entrar como Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Bueno, yo me he dejado de ver la página en estas últimas semanas. Ahorita está un poquito descuidadona la página porque, los compañeros que la estaban trabajando, pues no han tenido tiempo, en fin, no sé si esté actualizada, pero hasta hace unas semanas estaba bastante actualizada. Hay un comparativo de la Ley Federal del Trabajo actual, contrastada con una propuesta que presentó el PRI, primero el PAN, el 18 de marzo de 2010, y el PRI, un año después, el 10 de marzo de 2011. Y entonces hay un comparativo de cómo está la ley y cómo están las propuestas del PAN, del PRI. Lo que ya no he checado es si la propuesta de Calderón está ya también subida y acomodada por artículos. Es un ejercicio arduo, pero muy interesante. Yo les recomiendo al que quiera profundizar ver esta página. Por otra parte, ya tenemos mucho tiempo asistiendo a foros diversos. Yo he estado en 4 ocasiones en la Cámara de Diputados antes de este proyecto, y varios compañeros hemos estado en foros, en la Cámara de Diputados, presentando nuestras posiciones de hace muchos años. Y ahí pueden ustedes encontrar en Facebook, les voy a dar los nombres de algunos abogados que se han subido filmaciones de exposiciones. Pueden encontrar al licenciado Manuel Fuentes Muñiz, al licenciado Arturo Alcalde Justiniani, al licenciado Oscar Alzaga, al licenciado Alfonso Bouzas. Hay grabaciones que se han tomado en distintos foros y que se pueden encontrar en YouTube. Perdón, dije mal, dije en Facebook, en YouTube, pero igual en los Facebook de ellos pueden encontrar ligas, ¿no? En YouTube ponen los nombres y encuentran exposiciones de su servidor. También hay algunas cosas que se han subido a YouTube. En el Facebook del primero que les di, del licenciado Manuel Fuentes, viene una liga para encontrar el texto que envió Felipe Calderón al Congreso, a la Cámara de Diputados originalmente. Este problema de la reforma laboral no es nuevo.
inició en 1988 en la campaña de Carlos Salinas de Gortari. En la campaña Salinas decía que iba a crear en su sexenio la ley laboral del siglo XXI y se presentó un proyecto no acabado que elaboró la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Si la elabora la Coparmex, podemos presumir y darnos cuenta que es una reforma que va a beneficiar a los intereses de los patrones. Y ahí se trazan los lineamientos de lo que va a seguir siendo después del 89 todas las propuestas de reforma laboral del PRI y del PAN sustancialmente. En la época de Zedillo se mandó un proyecto a la Cámara de Diputados que se le conoció como la Ley Farel. En el caso de Vicente Fox se mandó otro proyecto que se consideró como el proyecto Abascal. Estos dos anteriores eran entonces los secretarios del trabajo, con Zedillo y con Fox. Luego Calderón, en la época de Calderón se lanza otro proyecto que se conoce como el proyecto Lozano, que es que ahora es senador, que fue secretario del trabajo. Y posteriormente vienen los dos proyectos que se mandan también a la Cámara de Diputados, que son el del 2010 y 2011 del PRI, del PAN y del PRI, y finalmente la de Calderón. Si revisáramos todos estos proyectos que he referido, vamos a darnos cuenta que son casi idénticos, solo varían en algunas cosas. Por ejemplo, el proyecto del PAN del 2010 propone reformar, toca 380 artículos, 360, el del PRI más o menos 370, 390, no me acuerdo, y la de Calderón comprende 420 artículos, que se quitan unos, se ponen otros, se reforman otros, y de esos 420 artículos consideremos que la Ley Federal del Trabajo tiene 1010, entonces prácticamente se toca el 40% de la ley. Nuestra Ley Federal del Trabajo deriva del artículo 123 constitucional, como decía una compañera, escuchaba que decía aquí cuando iba entrando, deriva de la Revolución Mexicana, y uno de los grandes orgullos que teníamos los mexicanos es que la Constitución de 1917 es la primera en el mundo que establece los derechos laborales en protección a los trabajadores y se inaugura esto que ya actualmente se conoce como el derecho social. En derecho existía nada más el derecho público y el derecho privado. Y entonces en la Constitución de 1917 se incorporan los derechos de los trabajadores y planteando un derecho social. La característica que tiene el artículo 123 es que considera al trabajador como la parte débil de la relación de trabajo y tiene una característica eminentemente protectora de los derechos de los trabajadores. Es una ley que fue hecha para proteger a los trabajadores de los abusos patronales. Y entonces, con este espíritu del constituyente del 17, se dicta por primera vez en nuestro país en 1931 la primera Ley Federal del Trabajo. Esta primera Ley Federal del Trabajo tiene lo que se considera como derechos sustantivos, es decir, los derechos que cada individuo tenemos, y otro gran capítulo que son los derechos procesales, es decir, cuando algún trabajador tiene que ir a juicio, cómo deben actuar las juntas de conciliación y arbitraje, las autoridades, etc. Considera otro capítulo con las cuestiones de derechos colectivos que son sindicato, huelga y contrato colectivo. Y un cuarto aspecto que toca el artículo 123 es la cuestión de los derechos de seguridad social, que la Ley Federal del Trabajo toca una parte
pero la parte más fuerte está contenida en las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Todos sabemos qué son estas instituciones. Entonces, se tiene la idea desde el constituyente, y así se viene dando durante muchos años en nuestro país, que los derechos de los trabajadores son derechos que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de proteger, porque es la parte débil de la relación de trabajo. Esta ley del 31 se reforma por primera vez en 1970, en la época de Gustavo Díaz Ordaz, después del crimen cometido en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre. Y contiene, en 1970 se reforma nada más la primera parte sustantiva que les decía, y se adicionan algunos derechos para los trabajadores, en favor de los trabajadores. En 1980, 10 años después, se reforma la parte de los procedimientos, y en los juicios se trata de proteger a los trabajadores. Que ya en los juicios y en la práctica, tanto patrones como autoridades laborales violen los derechos de los trabajadores, ese es otro cantar. Se viola la ley, pero la ley contiene derechos protegidos de los trabajadores. Bueno, el espíritu, pues, de nuestra Ley Federal del Trabajo es un espíritu totalmente protector o básicamente protector de los derechos de los trabajadores. A partir de Salinas de Gortari viene planteándose esta reforma, antes de esto, hay varios ejes centrales que son principios del derecho laboral en nuestro país. Uno es la estabilidad en el empleo, o sea, el trabajador debe tener un trabajo digno y estable, es decir, un trabajo que a la postre, cuando envejezca, le permita, ahora vía el Seguro Social o vía el ISSSTE, tener pensiones y jubilaciones. Y entonces, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, establecían derechos de los trabajadores para pensionarle con los sueldos que percibían. Ahora se ha modificado. Contiene el principio de estabilidad en el empleo para que el trabajador desde el inicio de su vida laboral hasta el final pueda tener esta posibilidad de darle garantía y seguridad a su familia, sustancialmente. Otro gran principio rector o contenido, tanto en el 123 constitucional como en la Ley Federal del Trabajo, es que la antigüedad es la base de la generación de los derechos. Bueno, muchos de aquí, ¿cuántos son trabajadores? Levanten la mano, hombres y mujeres, por favorcito. Pues yo creo que la mayoría son trabajadores. Perdón, voy a abrir una. Lo que menos quiere un trabajador